Buenos días, tardes o noches, profesor. Somos el grupo 3 y vamos a presentar nuestros modelos econométricos. Para poder realizar nuestros modelos hemos planteado una teoría, la cual es la teoría de la riqueza de las naciones de Adam Smith, donde menciona que la inversión en educación es favorable para el individuo, ya que este garantiza que en un futuro las personas puedan encontrar plazas de empleo y de esta manera pues tener un ingreso, ¿no?, a sus hogares. Y estas son las variables que nosotros vamos a plantear en nuestros modelos econométricos. El primer modelo es el modelo lineal, donde ahí está representado, ¿no?, que la variable dependiente es la renta, que está en función de años de educación más edad. Y por supuesto también está el término de error. Se presenta la función en matemática y la función econométrica, donde Y es renta, X sub 1 años de educación, X sub 2 es la edad y los betas son los parámetros a estimar. Y por supuesto, como ya antes mencioné, está el término de error. Se obtuvo los estadísticos principales que de acuerdo a las 100 observaciones se logra determinar que la renta promedio de los hogares es de 1.433. Como ingreso mínimo por hogar, se obtuvo que tienen, tienen 86,27 dólares, es decir, que un grupo de las 100 observaciones ganan al mes 86,27 dólares. Y en ingreso máximo está de 6.832, es decir, que otra parte de estas observaciones gana 6.832 dólares mensuales. Luego encontramos el gráfico de dispersión, ¿no?, donde nos muestra la relación causal entre las variables. La variable de año de educación corresponde a los años de educación que tiene cada jefe de hogar. Se puede observar que hay poca dispersión en esta variable, ya que hay personas que no cuentan con muchos años de estudios y otros que sí. Esta variedad se da de acuerdo al tipo de persona, ¿no? De acuerdo si ha estudiado, qué nivel ha cursado, etcétera. La variable edad se observa que los valores están dispersos. Esto determina que la variable edad es el componente con más variación en relación a la renta. Por lo tanto, significa que la variable que tiene mayor poder explicativo es el año de educación, ya que ésta se encuentra más cercana a la recta de dispersión. En el coeficiente de correlación, esto ayuda a evaluar la fuerza y dirección de la relación entre las variables independientes con la variable dependiente recta. En este coeficiente de correlación se observa la relación que existe entre renta y los años de educación y edad. Vemos que la relación que existe entre la variable renta y años de educación es del 38,99%. Y la relación que existe entre la renta y la edad es del 20,93%. Estimación de los parámetros mediante el método de mínimos cuadrados ordinarios. Aquí obtuvimos la tabla de regresión donde podemos encontrar los coeficientes de la ecuación de regresión estimada y donde hemos encontrado también el R cuadrado corregido y los otros valores, ¿no? En este caso vamos a presentar el modelo a estimar, que es este que está aquí, ¿no? Donde están ya la ecuación estimada y la ecuación de regresión estimada es de eh, Y estimada es igual a menos 849,743 más 98,05 x sub 1 más 22,68 x sub 2 más el término de error.
Luego también obtuvimos el coeficiente de determinación. En cuanto a este coeficiente, muestra la incidencia que tienen las variables independientes sobre las variables dependientes. En este caso es de 0,2524, que en términos porcentuales es el 25,24%. Es decir, que esto es lo que incide las variables independientes en la variable dependiente. Aquí tenemos la prueba de significancia individual, donde encontramos el test estadístico y el p-valor, ¿no? Nos dice las hipótesis del test estadístico que la hipótesis nula, si el término t estadístico es menor a 2, la variable no es estadísticamente significativa. Y la hipótesis alternativa menciona que si el t estadístico es mayor a 2, la variable es estadísticamente significativa. Vemos que en años de educación, el t estadístico es de 5,20, se, por lo que se acepta. Perdón, se puede observar que la variable años de educación tiene un estadístico t de 5,20, siendo este mayor a 2, por lo tanto se procede a rechazar la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Así se demuestra que esta variable es significativa para el modelo. Luego, en el caso de la variable edad, el estadístico t es de 3,60 y también es mayor a 2. Por lo tanto, se procede a rechazar la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Así se demuestra que esta variable sí es estadísticamente significativa para el modelo. Luego, en el p-valor, perdón, mencionan las hipótesis. La hipótesis nula dice que si el p-valor asociado al estadístico t es mayor al 0,05, no hay relación entre las variables. Y la hipótesis alternativa menciona que si el p-valor asociado al estadístico t es menor al 0,05, sí hay relación entre las variables. Y se puede observar que la variable años de educación tiene un p-valor menor al 0,05. Por lo tanto, se procede a rechazar la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Así se demuestra que sí hay relación entre las variables y esta variable sí es estadísticamente significativa para el modelo. En la variable edad, el p-valor es menor al 0,05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, demostrando que sí hay relación entre las variables y también demostrando que esta variable es estadísticamente significativa para el modelo. Luego presentamos la aplicación de supuestos. El primer supuesto es la normalidad. Tenemos el gráfico y también la tabla de los residuos, ¿no? Donde también presenta unas hipótesis donde menciona que el p-valor en la normalidad, la hipótesis nula menciona que si el p-valor de la normalidad es mayor a 0,05, los errores siguen una distribución normal. Y en la hipótesis alternativa menciona que si el p-valor de la normalidad es menor a 0,05, los errores no siguen una distribución normal. Tenemos que el p-valor en esta prueba, en este supuesto, es de 0,000 y se puede observar
que la prueba de normalidad es menor a 0,05, lo cual significa que los residuos no siguen una distribución normal. Por lo tanto, se procede a rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Podemos comprobar en el gráfico 2 cómo los residuos son más altos que la curva de normalidad, ¿no? Y aquí tenemos en el gráfico. Bueno, a continuación el siguiente supuesto. El modelo de Reset de Ramsey sirve para, para poder observar para poder ver de mejor manera si el modelo está bien especificado o no. La hipótesis nula dice que si el p-valor de la prueba de reset es mayor a 0,05, hay una correcta especificación. Mientras que la hipótesis alternativa nos dice si el p-valor de la prueba de reset es menor a 0,05, no hay una correcta especificación. Por lo tanto, nuestro p-valor dice que es de 0,187. Podemos observar que el p-valor es mayor a 0,05. Entonces tomamos la decisión de aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alternativa, ya que significa que sí hay una correcta especificación del modelo. A continuación, el otro supuesto. Bien, en el supuesto de heterocedasticidad, nos da un p-valor. La hipótesis nula dice que si el p-valor de heterocedasticidad es mayor a 0,05, no hay heterocedasticidad. Y la hipótesis alternativa, si el p-valor es menor a 0,05, sí hay. Por lo tanto, nuestro p-valor es de 0,35. Ya con el resultado de la prueba de heterocedasticidad podemos ver que el p-valor es mayor al 0,05, lo que indica que no hay heterocedasticidad. Por lo tanto, aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis alternativa. A continuación, el otro supuesto. Bueno, en el supuesto de multicolinealidad. Bueno, aquí si la hipótesis nula, si el p-valor de la multicolinealidad es mayor a 0,5, no hay multicolinealidad. Y la hipótesis alternativa, si el p-valor de multicolinealidad es menor a 0,5, sí hay. Entonces, si el valor del factor infactible de variable, en este caso es superior a 10, hay problema de colinealidad. De lo contrario, si este se encuentra dentro del rango de 1 a 10, significa que no hay problema de colinealidad. En este caso, los valores de ambas variables, lo que es años de educación y edad, se encuentran dentro del rango. Por lo tanto, demostramos que existe una multicolinealidad entre ellas. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos el segundo modelo, que es el cuadrático. En la teoría, que tenemos que la renta está en función del año de educación más edad al cuadrado más el término de error. En la función matemática tenemos que y es igual a más bx más cx más cx al cuadrado. Y en la función econométrica, y es igual a beta sub 0
más beta sub 1, x1, más beta sub 2, x2, más beta sub 3, x2, más término error, donde y es igual a renta, la x sub 1 es año de educación, x sub 2 es a edad, y beta sub 0, beta sub 1, sub 2 y sub 3 son los parámetros a determinar y el término de error. Siguiente diapositiva. Siguiente. Ya, bueno, aquí en el gráfico de la tabla de regresión, este gráfico de aquí es para encontrar las ecuaciones estimadas. En este caso, que son las constantes, los años de educación, la edad y la edad al cuadrado. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos como la ecuación de regresión estimada que tenemos que la y gorrito es igual a menos 962,99 más 97,88 x sub 1 más 27,55 x sub 2 más 0,04 5 x sub 2 más términos de error. Bueno, como se puede observar que el beta sub 0 es el valor de y. Cuando la x vale 0, el 962,99 señala que la renta disminuye según los años de educación que tenga el jefe de hogar, manteniendo las demás variables constantes. Con respecto a la próxima variable, indica el incremento de la variable de renta cuando la variable edad aumente en una unidad, lo que significa que por cada año de la persona de la renta aumentará 27,55 con respecto a la variable edad al cuadrado. La renta disminuirá en 0,04. Esto debido a que mientras más edad tenga el jefe de hogar, la renta disminuirá. Como prueba de significancia individual, tenemos que el test estadístico es de hipótesis nula. Si el test estadístico es menor a 2, la variable no es estadísticamente significativa. La hipótesis alternativa, si el t estadístico es mayor a 2, la variable es estadísticamente significativa. En este caso, los años de educación, el t estadístico de año de educación es de 0,15, mayor a 2. Se procede a rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Por lo tanto, se determina que la variable año de estudio es estadísticamente significativa. En la variable edad, el t estadístico de edad es de 0,83. Por ser menor a 2, se procede a aceptar la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. Y se determina así la variable edad que no es estadísticamente significativa. Y la edad al cuadrado, el t estadístico de la edad al cuadrado es de 0,14. Por ser menor a 2, se procede a aceptar la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa, determinando así que esta variable no es estadísticamente significativa. Siguiente diapositiva. Ya, el p-valor. Aquí tenemos que la hipótesis nula, si el p-valor asociado al t estadístico es mayor a 0,05, no hay relación entre las variables. Hipótesis alternativa, si el p-valor asociado al t estadístico es menor a 0,05, sí hay relación entre las variables. Entonces, se puede observar que el valor de años de educación es menor a 0,05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, determinando así que si hay relación entre las variables. Y esta variable sí es estadísticamente significativa. Con respecto a las otras variables de edad y edad al cuadrado, cuentan con un p-valor mayor a 0,05. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa, determinando así que no hay una relación entre las variables, y estas variables no son estadísticamente significativas. Siguiente diapositiva. Y sigue mi siguiente compañero. Bien, el modelo logarítmico, hacemos las especificaciones como los anteriores dos modelos, la teórica, la matemática y la econométrica. En la teórica, logaritmo de renta más función de años de educación más edad más el término de error.
En la matemática, logaritmo de y igual a más bx más b más cx más cx al cuadrado. En la econométrica, logaritmo de y sub i igual a beta sub 0 más y los demás parámetros. Siguiente diapositiva. Bien, donde el logaritmo de y sub i es igual al logaritmo de renta, x sub 1i es igual a años de educación, x sub 2i y el cuadro es beta sub 0, beta sub 1 y beta sub 2 son los parámetros a estimar y el término de error. Bien. Bien, la ecuación estimada del logaritmo de renta siguiente diapositiva. Sí, ya, la ecuación de regresión estimada, tenemos el logaritmo de renta es igual a la constante más los años de educación, más la edad al cuadrado y más el término de error. Se observa que beta sub 0 es el valor de y cuando las x valen 0. El 5,174 indica que la renta aumenta en años de educación, edad 0. Con respecto al parámetro beta sub 1, es de 0,068, lo que indica que ante un aumento en un año de estudio de la renta aumentará en un 6,8%, manteniendo las demás variables constantes. Con respecto al parámetro beta sub 2, que ante un aumento en un año de edad, la renta aumentará en un 2,9%, manteniendo las demás variables constantes. Con respecto al parámetro beta sub 3, es de menos 0,0001, lo que indica que ante un aumento de un año de la edad al cuadrado, la renta disminuirá en un en el 0,01 tenga las personas disminuyendo las demás variables constantes. Siguiente diapositiva. Bueno, la prueba de significancia individual. Vamos a, ya, el test estadístico. Se puede observar que el test estadístico de la variable de años de educación es de 5,549. Siendo este mayor que 2, se procede a rechazar la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Por lo tanto, esta variable es estadísticamente significativa para el modelo. En el caso de las variables edad y edad al cuadrado, se observa que el test estadístico son menores a 2. Por lo tanto, aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis alternativa, demostrando que estas variables no son estadísticamente significativas para el modelo. En los años de educación tienen un test estadístico de 5,54. Esto siendo mayor a 2, se procede a rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Oigan, esto está repetido. Bien, en el caso del p-valor,
perdón, el p-valor de la significancia individual, se observa que el p-valor de años de educación es menor a 0,05, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, determinando así que hay relación entre las variables. Y esta variable sí es estadísticamente significativa. Con respecto a las variables edad y edad al cuadrado, cuentan con un p-valor mayor a 0,05. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa, determinando así que no hay relación entre las variables y estas variables no son estadísticamente significativas para el modelo. Siguiente diapositiva. Bueno, tenemos, de manera conjunta tenemos un estadístico F, la anterior diapositiva. De manera conjunta tenemos un estadístico F de 11,56 y un p-valor de 0,000. En vista de que el p-valor es menor a 0,05, se procede a rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa, demostrando que en conjunto las variables sí son estadísticamente significativas para el modelo. Bueno, la comparación entre R al cuadrado ajustado y los tres modelos, podemos observar que de acuerdo con el cuadro de comparación, el modelo lineal, las variables independientes, que son años de educación y edad, explican el comportamiento de las variables dependientes, que viene siendo el ingreso, en un 25,2% y 23,6%, con 1,6607 puntos en el criterio Arcaique. En el modelo 2, que es el modelo cuadrático, el R al cuadrado y el R al cuadrado ajustado, los años de educación y edad explican el comportamiento de la variable dependiente en un 25,2% y 22,9%. Bueno, en el modelo 3 explica este comportamiento de las variables dependientes en un 26,5% y 24,2%. Bien, la conclusión es de acuerdo con la teoría de criterio arcaique, el mejor modelo es aquel que tiene menor criterio de información. Por lo tanto, el mejor modelo de los tres es el modelo logarítmico, ya que es el que mejor minimiza los errores. Muchas gracias.